Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, hoy vamos a explicar óxidos ácidos. ¿Qué son los óxidos ácidos? Anhídridos u óxidos no metálicos. Lo podemos encontrar con cualquiera de los tres nombres. Bien, es la suma de un no metal más el oxígeno, ¿sí? ¿Cuáles son los no metales? Si yo voy a la tabla periódica y busco el boro, a partir del boro se dibuja en la escalerita que si yo miro para este lado tengo los no metales, mientras que para el otro lado me quedan los metales. Bien, esto ya está explicado en el video de óxidos básicos, pero cada no metal, al igual que los metales, tienen asociados estados de oxidación o valencia que los encuentro en la tabla periódica en la parte de atrás. Pueden tener 1, 2 y bueno, en caso de los no metales hasta 4 o 5. Bien, esos estados de oxidación van a determinar su nombre, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la nomenclatura tradicional, ¿sí? La nomenclatura tradicional me dice que los tengo que llamar como óxido y el prefijo, ¿sí?, del no metal y la terminación oso para la valencia más chica e ico para la valencia más grande. Esto es en forma general para aquellos que tienen dos valencias, ¿sí? Si tengo una sola valencia, como en el caso del boro, se pone óxido y la terminación ico. Esto es por un tema estético, ¿sí?, que queda mejor. No se pone óxido de boro como si lo hacíamos en los metales, ¿sí?, sino que se lleva la terminación ico. No estaría mal tampoco decir óxido de boro, pero se establece la terminación ico, ¿sí? Esto es si tengo una valencia. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que justamente en los no metales a veces, ¿sí?, tengo más de dos valencias. Entonces hay algunos casos especiales que estaría bueno mencionarlos porque cambia un poquito de esta nomenclatura. Lo voy a escribir acá abajo, después lo vamos a borrar. Por ejemplo, en el caso del cloro, el bromo y el yodo, que son no metales que están en el grupo 7, en el grupo de los halógenos, trabajan con 4 valencias: 1, 3, 5 y 7. Con 1 se van a llamar hipo, el prefijo del no metal y la terminación oso. Con 3 va a ir el prefijo y la terminación oso. Con 5 el prefijo y la terminación ico. Y con 7 per, el prefijo y la terminación ico. Entonces así tendremos el óxido hipocloroso, hipobromoso, hipoyodoso si trabaja con valencia 1, el óxido cloroso, bromoso, yodoso cuando lo hace con valencia 3, el óxido clórico, brómico y iódico cuando lo hace con valencia 5 y el óxido perclórico, perbrómico y periódico cuando lo hace con valencia 7. Eso es uno de los casos. Después tenemos el caso especial del nitrógeno. El nitrógeno es un no metal que tiene valencias 1, 2, ¿sí?, 3 y 5. ¿Qué pasa? Bueno, acá sí se utiliza una diferenciación entre la palabra óxido y anhídrido porque tiene muchas valencias y no se han puesto de acuerdo para hacerlo de otra manera. Cuando trabaja con valencia 1, yo lo voy a llamar óxido nitroso, ¿sí? Cuando trabaja con valencia 2, lo voy a llamar óxido nítrico. Pero ¿qué pasa con valencias 3 y 5? Bueno, con la valencia 3 uso la palabra anhídrido nitroso y con valencia 5 anhídrido nítrico. Otro ejemplo, ¿sí?, así que tenga más de dos valencias, sería el azufre. El azufre tiene valencias 2, 4 y 6. Con 2 va a utilizar el término hipo, el prefijo oso. Con 4 el prefijo y la terminación oso. Y con 6 el prefijo y la terminación ico. Entonces vamos a tener el óxido hiposulfuroso, el óxido sulfuroso y el óxido sulfúrico cuando lo hace con valencia 6. Estas serían como excepciones, ¿sí?,
a aquellos óxidos que tienen 2 valencias, que son la mayoría. Bien, vamos a borrar la pantalla porque ahora vamos a aprender a hacer las ecuaciones de estos óxidos. Antes de borrar me estaba olvidando una cosita. Hay algunos no metales y que son solamente estos que yo voy a poner acá, que andan de a 2, así como el oxígeno siempre anda de a 2, ahora cuando formulemos lo vamos a ver, no anda solito. Hay otros no metales que andan a 2. ¿Quiénes son? Los del grupo 7, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y además a este grupo vamos a sumar al hidrógeno, al nitrógeno y al que ya conocemos, oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué les escribo esto acá y se los pongo en rojo? Porque es un error muy común cuando uno va a formular no utilizar estos no metales en forma diatómica al crear las fórmulas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces esto tiene que estar bien arraigado para no equivocarnos. Voy a borrar la pantalla, así seguimos con la explicación. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a hacer las ecuaciones de formación. Vamos a hacer, por ejemplo, el óxido bórico. Vamos a hacer el óxido perclórico. Y vamos a hacer el óxido carbónico. El carbono, por ejemplo, tiene 2 valencias, 2 y 4. ¿Sí? Vamos a hacer estos óxidos que más o menos también abarcan todo el rango del resto de los óxidos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que cuando yo haga estas 3 ecuaciones, más o menos el resto se hace de forma similar. ¿Sí? Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a buscar el símbolo del boro, lo voy a escribir tal cual. ¿Sí? Como el boro no es diatómico, lo pongo solito, al igual que hacían los óxidos básicos, con los metales. Y le voy a sumar el oxígeno, que sí es diatómico. Voy a poner una flecha, de este lado de la flecha voy a poner el símbolo del boro y el símbolo del oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con valencia -2, a no ser en ciertos compuestos como los peróxidos y superóxidos que la cambia, pero en el resto de los compuestos el oxígeno trabaja con 2. El boro, si lo buscamos, trabaja con valencia +3. ¿Qué hago? Cruzo las valencias. La del oxígeno viene al boro sin signo y la del boro viene al oxígeno sin signo. Bien, solamente en óxidos, cuando la cantidad de oxígenos es impar, yo le puedo agregar un 2 acá adelante. ¿Para qué agrego coeficientes estequiométricos? Al igual que los óxidos básicos, lo hago porque tengo que contar la misma cantidad de oxígenos de este lado de la flecha que de este lado, y la misma cantidad de boros de este lado que de este lado. Entonces, cuando yo tengo acá el número de oxígenos impar, le agrego un 2 adelante. ¿Para qué? Para llevarlo a par y poder agregar algún número acá adelante y equilibrar, ¿sí? Entonces, una vez que yo agrego el 2, este 2 multiplica tanto al boro como al oxígeno. Yo tenía 3 oxígenos, pero con el 2 digo 2 por 3, me quedan 6 oxígenos. Entonces voy de este lado y le agrego un 3 para decir 3 por 2, 6. Vamos a ver ahora los boros. 2 por 2, 4. Me vengo de este lado. Si no tengo nada, significa que tengo 1, no 0, porque es un error muy común. Tengo 1. Entonces digo 2 por 2, 4. Para tener 4 de este lado, le agrego justamente un 4 para decir 4 por 1, 4. Vamos a ver el óxido perclórico. ¿Qué es el óxido perclórico? Es el óxido que forma el cloro cuando trabaja con valencia 7. Entonces, al cloro no lo puedo poner así porque es uno de los que estaba en el cuadrito rojo, ¿sí? Es diatómico, entonces lo tengo que poner de 2, igual que al oxígeno. Le voy a sumar oxígeno, flechita, después el mecanismo es todo el mismo. Cuando paso de este lado de la flecha, pongo los símbolos solos. Coloco las valencias arriba, después las pueden borrar estas valencias de arriba porque no las van a usar. Pongo -2, perclórico, valencia 7, cruzo, viene el 2 acá, sin signo, y el 7 del cloro, el oxígeno. Como el oxígeno es impar, le agrego un 2 adelante y digo 2 por 7, tengo ahora 14 oxígenos de este lado, del lado derecho, entonces le agregaré un 7 para decir 7 por 2, 14. Vamos a ver los cloros. 2 por 2, 4, y ojo acá que no es igual que el boro porque acá yo ya tengo 2. Entonces para tener 4, con que yo le agrego un 2 ya está. 2 por 2, 4.
Vamos con el último óxido de ejemplo, el óxido carbónico. El carbono no es diatómico, por lo tanto lo puedo poner solo. Le sumo el oxígeno. Flechita, carbono, oxígeno. Fíjense que la mecánica es siempre la misma, es bastante sencilla. Esto trabaja con valencia -2. Este, por ser carbónico, trabaja con la más grande. Cruzo, viene el 2 y el 4. ¿Qué pasa acá? Bien, ambos números son divisibles por 2, es decir, tienen un divisor común, que en este caso es el 2. Cuando pasa eso, que ambos son divisibles por un divisor común, que generalmente es el 2, yo los puedo simplificar y digo 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Fíjense, ahora me quedaron 2 oxígenos, ¿sí? Y un carbono. Como el oxígeno es par, antes de agregar ningún número acá adelante, me voy a fijar si ya está equilibrado. Fíjense, tengo 2 oxígenos de este lado, 2 de este, los oxígenos están equilibrados, un carbono, esta molécula ya está lista. Una aclaración. La molécula dióxido de carbono o óxido carbónico es esta, ¿sí? ¿Por qué lo aclaro? Porque siempre me preguntan si es la que es C2 oxígeno 4 o es la que es C oxígeno 2. No, siempre las moléculas o los compuestos son aquellos que resulten del final. Una vez que yo simplifiqué, bueno, eso es lo que tengo en cuenta. En este caso, también lo aclaro, por las dudas, el óxido perclórico es este, sin el 2 de adelante. Aclaro estas cosas porque generalmente tienen esas dudas mis alumnos. Entonces, vamos aclarándolas. El óxido bórico es este, ¿sí? Es importante que se entienda porque esto es lo que yo tengo que tener en cuenta para hacer las otras nomenclaturas también, que ahora las vamos a aprender a continuación. Bien, voy a borrar la pantalla y vamos a aprender las otras nomenclaturas. La que aprendimos recién es la tradicional, pero hay otras dos nomenclaturas que son la stock y la sistemática. Estas nomenclaturas son nomenclaturas modernas que eliminan la terminación oso e ico. Vamos a hacer los mismos ejemplos de óxidos. Yo les había dado el óxido bórico, les había dado el óxido perclórico y les había dado el óxido carbónico. Bien, vamos a escribir las fórmulas. Este sería el óxido bórico, el óxido perclórico y el óxido carbónico. Esas eran las fórmulas finales. Bien, ¿qué es la nomenclatura sistemática? O también la podemos encontrar como atomicidad. Porque, bueno, el segundo nombre quizás hace más referencia a lo que realmente es. ¿Por qué se llama atomicidad? Bueno, porque yo voy a nombrar la cantidad de átomos que tengo en la molécula, la cantidad de átomos de oxígeno y la cantidad de átomos de boro, la cantidad de átomos de oxígeno, la cantidad de átomos de cloro y así. Para esta nomenclatura voy a usar los prefijos mono, que significa 1, ti, que significa 2, tri, tes, tetra, 4, penta, 5, hexa no se usa. Voy a utilizar el prefijo hepta, que significa 7. La parte del oxígeno se nombra como óxido. Entonces vamos con el primero. Este será un trióxido, porque tengo 3 oxígenos, de diboro, ¿sí? Trióxido de diboro porque tengo 2 boros. Vamos con el otro. Será un heptóxido de dicloro, ¿sí? 7 oxígenos y 2 cloros. Y este será un dióxido de, no le pongo monocarbono, ¿sí? Cuando tengo que nombrar al no metal, si tengo uno solo no le pongo el mono. El mono solamente lo utilizo en caso si tuviera un solo oxígeno. En este caso sería monóxido de carbono. Bien, entonces este sería dióxido de carbono. ¿Estamos? El mono solamente lo utilizo entonces para nombrar cuando tengo un solo oxígeno, pero no lo utilizo para nombrar cuando tengo un solo no metal. ¿Estamos? Bien, es muy fácil esta nomenclatura. Y la stop sería óxido de el nombre del metal, ¿sí? Del no metal, ¿sí? Y la valencia que está utilizando el no metal entre paréntesis y números romanos. En este caso sería óxido de boro. ¿Qué
¿Qué pasa? Yo le podría poner el 3 acá, óxido de boro 3, pero como el boro tiene una sola valencia, no es necesario ponérsela. O sea que si yo a la nomenclatura stock, a mí me pide nomenclatura stock y le pongo óxido de boro, está bien. ¿Qué pasa con las otras que tienen distintas valencias? Bueno, ahí sí lo tengo que poner. En este caso sería óxido de cloro 7, porque el cloro está trabajando con valencia 7. ¿Cómo me doy cuenta? Por su nombre, ¿sí? Si no tengo la nomenclatura tradicional, a continuación les voy a explicar cómo hacer, si a mí me dan un óxido, poder nombrarlo por alguna de las 3 nomenclaturas. Y este será óxido de carbono 4. ¿Sí? Bien. Son muy fáciles, son iguales, no cambia nada con respecto a los óxidos básicos. Si han visto el video de óxidos básicos, las nomenclaturas son exactamente iguales. Entonces no hay mayor complejidad. Bien, vamos a aprender ahora a nombrar. Si yo les doy un óxido, por ejemplo, vamos a hacer este y vamos a hacer este. ¿Cómo me doy cuenta yo si es un óxido nitroso, nítrico, si es un anhídrido nitroso, un anhídrido nítrico, si es un óxido carbonoso, un óxido carbónico? Bien, ¿yo qué tengo que hacer? Esto es por regla general, ¿sí? Esto le va a servir para todos los compuestos. Todos los estados de oxidación de cada uno de los átomos, la suma de los estados de oxidación de los átomos de una molécula me tiene que dar 0. Ahora entonces vamos a poner 3 ejemplos. S y S. ¿Cómo hago yo para darme cuenta de qué óxido se trata? ¿De qué valencia está utilizando el no metal para poder nombrarlo con oso o con ico? ¿Sí? O si es un óxido, un anhídrido. En el caso del nitrógeno, que sabemos que tenemos que diferenciarlo. Bien, tengo 2 opciones. Si yo vengo de un óxido que no simplifique, con mirar el numerito que está acá abajo del oxígeno ya me doy cuenta de la valencia que está utilizando el no metal. ¿Sí? Porque, ¿qué hacía yo? Supónganse que trabajaba con uno, cruzaba valencias, ¿sí? La del nitrógeno venía al oxígeno, entonces ahí está, ¿sí? Es muy sencillo. Pero ¿qué pasa? Que puedo tener óxidos en donde yo simplifiqué en este paso y me puedo confundir. Entonces hay una regla de oro que no se van a equivocar nunca y que dice que todos los estados de oxidación, o mejor dicho, la suma de los estados de oxidación de cada uno de los átomos presentes en una molécula me tiene que dar 0. A no ser de que la molécula esté cargada, no es el caso de óxidos, así que por el momento tienen que dar 0. Bien, ¿con qué valencia trabaja el oxígeno? Con -2, y como tengo un solo oxígeno, entonces solo me va a aportar esas 2 cargas negativas. ¿Qué me falta acá para llegar a 0? ¿Qué le tengo que sumar para que esta operación me dé 0? Muy sencillo, +2. ¿Qué quiere decir? Que estas 2 cargas positivas me la están aportando entre estos 2 nitrógenos. Si 2 cargas positivas me la aportan entre 2 nitrógenos, cada nitrógeno está trabajando con una carga positiva. Es decir, que esto es un óxido nitroso. Recuerden que se llamaba así cuando el nitrógeno trabajaba con valencia 1. Hago lo mismo acá. Igual a 0. Esto, como tengo un solo oxígeno, me aporta solo 2 cargas negativas. Y acá entonces me falta un +2, ¿sí? Para que la ecuación me dé 0. El carbono está trabajando con +2. Esto es un óxido carbonoso o el famoso monóxido de carbono. El monóxido que tanto problema ocasiona en los inviernos, ¿sí? Tantas intoxicaciones. Bien, vamos con este, igual a 0. Ojo acá porque yo no tengo un oxígeno, tengo 5 oxígenos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Sumar todas las cargas de esos 5 oxígenos. Sería -2, -2, -2, -2. Eso me da un total de 10 cargas negativas. O lo que es lo mismo, digo 5 por -2. Entonces esos 5 oxígenos me aportan 10 cargas negativas. ¿Qué me falta acá para llegar a 0? +10, ¿sí? Entonces digo, esas 10 cargas positivas me las están aportando estos 2 nitrógenos, ¿sí? Entonces, ¿con qué valencia está trabajando cada nitrógeno? Con 5. Esto es un anhídrido nítrico, ¿sí? ¿Se entiende?
Esa es la forma que yo tengo, ¿sí?, de nombrar. Esto, como les dije, si han visto el video de óxidos básicos, esto le va a servir tanto para óxidos como para cualquier otro compuesto que después nombren, ¿sí? Les sirve para oxoácidos, para sales, para todo. Es una regla que está buena. Bueno, acá termina óxidos ácidos, óxidos no metálicos o anhídridos, ¿sí? Son los 3 sinónimos. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido, ¿sí? Cualquier duda o consulta me la dejan abajo en el video, en los comentarios, que voy a estar contestando. Les mando un saludo. Que tengan un hermoso día.